Dos figuras difusas se balanceaban bajo las ramas heladas de los cedros. Un anciano y su esposa atados con una cuerda, sostenidos solo por la oración y la escarcha. Su linterna aún ardía, aunque el viento no debería haberlo permitido. Muy por debajo, un Navy SEAL conducía a través de la tormenta, con los faros temblando en la carretera como ojos cansados que habían visto demasiada guerra. A su lado, su pastor alemán levantó la cabeza, con las orejas agudas y el cuerpo tenso, como si oyera un latido que ningún humano podía oír. Cuando esa luz parpadeó entre los árboles, lo que encontró no fue solo un rescate. Fue la redención envuelta en la edad, la misericordia y la nieve. Porque a veces Dios no envía ángeles desde el cielo, los envía desde el camino del que casi te alejas. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo esto? Escribe tu país en los comentarios a continuación. Las montañas Cascade estaban medio sumergidas en el silencio, con sus laderas vestidas de blanco que difuminaban el horizonte. El viento iba y venía como un suspiro, lento, irregular, como si el mundo mismo estuviera cansado de hablar. El final del invierno se había instalado sin ceremonias, de ese tipo que no llega de repente, sino que se cuela en los huesos y en la memoria. La carretera que serpenteaba entre los árboles era casi invisible, una estrecha cicatriz bajo la nieve y las sombras. Logan Hayes mantenía el camión estable con una mano enguantada, mientras la otra descansaba contra la ventana, como para recordarse a sí mismo que todavía estaba allí. 39 años lo habían convertido en un hombre. Ese tiempo ahora se estaba desmoronando. Alto, de hombros anchos, con el pelo oscuro cortado al ras y entremezclado con canas, una barba áspera suavizaba los rasgos angulosos de su mandíbula. El tipo de rostro que parecía esculpido más que crecido. Sus ojos, pálidos y penetrantes, tenían el color del acero desgastado, ni brillantes ni apagados, sino algo intermedio, forjados por demasiados amaneceres que no significaban nada. En otro tiempo había creído en un propósito. Los Navy SEALs le habían enseñado que cada movimiento tenía una razón, cada respiración una consecuencia. Pero la guerra tenía una forma de deshacer lo que la disciplina había construido. Afganistán le había dejado fantasmas. La explosión en la carretera que destrozó el convoy en el momento en que su compañero de armas, Daniel Rohr, desapareció entre las llamas. La culpa que le invadió después no fue ruidosa. Fue lenta, persistente, el tipo de dolor que no necesita gritar para arruinar a un hombre. Ahora, años después, había cambiado las misiones por kilómetros, el silencio por compañía, y la gente por un perro que nunca preguntaba por qué. Arrow se sentaba erguido en el asiento del copiloto, un pastor alemán de 6 años con un pelaje del color del café oscuro y la ceniza. En su costado derecho tenía una leve cicatriz de la misma explosión que atormentaba a Logan. Los ojos ámbar del perro se desviaban hacia la ventana cada pocos segundos, escaneando el mundo con la precisión de un soldado. Leal, sí, pero había pensamiento detrás de esa mirada, como si Arrow no estuviera protegiendo la vida de Logan, sino la última parte de ella que aún valía la pena salvar. Ya casi llegamos, murmuró Logan, aunque no había ningún lugar a donde ir. Se había dicho a sí mismo que este viaje a través de las cascadas era para hacer mantenimiento y revisar el antiguo puesto del servicio forestal que alguna vez sirvió como campo de entrenamiento. Pero la verdad era que simplemente no podía quedarse quieto. El movimiento le parecía más seguro que la quietud. La quietud hacía que los recuerdos fueran más intensos. La camioneta subía, con los neumáticos clavándose en el hielo. La nieve se hacía más espesa, convirtiendo el mundo en tonos de gris. La radio del salpicadero emitía un susurro estático y luego se apagó. Durante unos segundos, solo se oyó el zumbido del motor. Entonces, algo parpadeó en su campo de visión periférico. Un pequeño destello dorado en medio de la tormenta. Parpadeó y se inclinó hacia adelante. Una luz demasiado constante para ser un relámpago, demasiado baja para ser una estrella. Redujo la velocidad del camión, frunciendo el ceño. Aquí fuera, nadie debería estar acampando. No con este tiempo.
Podría ser una lámpara de la estación de guardabosques que se había quedado olvidada o algún excursionista perdido que había cometido un error fatal. Pero había algo en ello que le ponía los pelos de punta. No era la luz en sí, era la forma en que no se movía. Arrow aguzó las orejas y se puso rígido. Un gruñido grave salió de su garganta, profundo y contenido. Logan suspiró y se frotó la sien. Solo es un reflejo. Cálmate. Pero las palabras no iban dirigidas al perro. Extendió la mano para girar el volante, pero se detuvo. En algún lugar en lo más profundo de su interior, el mismo lugar donde los instintos seguían vivos mucho después de la muerte de Reasons, algo cambió. Mientras tanto, al otro lado de la cresta, una pareja de ancianos luchaba contra el mismo viento. Walter Finch, de 83 años, se movía como un hombre que luchaba no contra la naturaleza, sino contra el tiempo. Su complexión era fibrosa, sus pasos mesurados. En otro tiempo había sido fuerte, con la fuerza que da el paso de los años trabajando con herramientas y soportando penurias. Pero la montaña lo hacía parecer pequeño. Su gorro de lana estaba húmedo por la escarcha y su respiración era superficial. Sin embargo, seguía cogido de la mano de su esposa como si solo eso pudiera anclarlo al mundo. Evelyn Finch, de 81 años, era menuda y frágil, con el cabello como un halo plateado contra la oscuridad de su capucha. Su rostro se había suavizado con la edad, con arrugas suaves y profundas como las líneas de una carta antigua. Sus ojos eran pálidos, inciertos, a menudo se detenían, como si intentaran recordar lo que veían. El Alzheimer le había robado parte de sí misma, pero no todo. No la parte que aún susurraba el nombre de su marido en el frío. Habían venido en busca de su hijo, o más bien del lugar que marcaba su ausencia. El cabo James Finch había muerto en Vietnam en 1968, y desde entonces, cada año, Walter había prometido llevar a Evelyn al lugar donde se encontraba su placa conmemorativa, cerca del viejo Cedar Ridge, donde se recordaba a los veteranos. Este año quería ir por última vez, pero no esperaba que la nieve llegara tan pronto, ni tampoco esperaba a los dos desconocidos. Aparecieron sin previo aviso, hombres con abrigos gruesos, con el rostro medio oculto por bufandas y rifles colgados al hombro. «Cazadores», dijeron, pero los cazadores no arrancan anillos de dedos arrugados, ni se ríen cuando un anciano les suplica. El más joven tenía una cicatriz en la mejilla, de esas que cuentan una historia que nadie quiere oír. Les quitó la bolsa, el dinero, y cuando se dio cuenta de que no había mucho más, su sonrisa cambió. Dejaron a Walter y Evelyn atados y colgados de una rama de cedro, con las muñecas atadas con una cuerda y las botas apenas tocando la nieve. No era una crueldad limpia, estaba pensada para durar. Cuando desaparecieron entre los árboles, el bosque volvió a quedar en silencio, como si se avergonzara de haber sido testigo de lo que había visto. Pasaron las horas. Evelyn flotaba entre los recuerdos y la congelación, moviendo los labios sin emitir ningún sonido. Walter intentó mantenerla despierta, susurrándole historias sobre James, sobre el niño que solía recoger plumas caídas, y decía que eran la prueba de que los ángeles existían. Su propia respiración se había vuelto entrecortada. Su visión se nubló. Entonces, desde algún lugar de la nieve, lo vio. Una luz tenue, dorada y cálida. Su vieja linterna de latón. Debía de haberse caído de la mochila de Evelyn durante la pelea. El cristal estaba roto, el combustible casi agotado, pero de alguna manera, imposiblemente, aún ardía. La llama temblaba, luego se estabilizó, como desafiando la tormenta. Y a kilómetros de distancia, esa misma llama llamó la atención de un hombre que ya no creía en los milagros. Logan apagó el motor. El motor se detuvo, dejando solo el sonido de la nieve golpeando el metal. Se quedó allí sentado un momento, mirando a través del parabrisas. La luz volvió a brillar entre los troncos. Podría haber sido la ventana de una cabaña, o podría haber sido otra ilusión, un cruel truco de su mente que reproducía los incendios del desierto de su memoria. Se dijo a sí mismo que debía seguir conduciendo. No tenía por qué perseguir fantasmas en un bosque que no le pertenecía. Pero Arrow gimió, suave pero con firmeza, presionando una pata contra el salpicadero como si le instara a mirar de nuevo.
Logan apretó la mandíbula. Alargó la mano hacia la palanca de cambios, pero se detuvo. El volante estaba frío bajo sus guantes. Casi podía oír la voz de Roar, esa risa tranquila en la oscuridad antes de las misiones. Las mismas palabras cada vez. No te vas cuando alguien te necesita, hermano. Ni siquiera cuando es una estupidez. Exhaló entre dientes, viendo cómo el vaho de su aliento empañaba el cristal. La luz parpadeó una vez, dos veces, y se mantuvo. Afuera, el viento se levantó, barriendo los árboles como mil susurros. La vieja linterna se balanceaba suavemente de su gancho en la rama de cedro, con la llama parpadeando, pero negándose a apagarse. Logan la observó a través del parabrisas. Arrow gruñó bajo, con las orejas aplastadas y los ojos fijos al frente. Un impulso de instinto o fe o algo más antiguo lo atravesó. Por primera vez desde que había abandonado el campo de batalla, dio la vuelta al camión. El bosque había cambiado. Lo que momentos antes había sido un silencio blanco, ahora transmitía un sonido débil, incierto y fuera de lugar. Logan Hayes aminoró el paso y se detuvo a escuchar. El viento arañaba los cedros, pero debajo había algo más. Un sonido hueco, el roce del metal contra la corteza y el sonido superficial y sin ritmo de una respiración. Sintió cómo se le erizaba el vello de los brazos dentro de la chaqueta. A su lado, Arrow avanzó con la cabeza gacha y las orejas temblando hacia la oscuridad. La luz que los había atraído hasta allí parpadeaba entre los árboles, suspendida como un latido, inestable, pulsando con cada ráfaga. La nieve soplaba de lado, atrapando el haz de luz de la linterna de Logan y dispersándolo en mil pequeños fragmentos de luz. Ajustó el enfoque, con la lente ya empañada por su aliento. Cada paso se hundía en la nieve con un crujido sordo. El bosque olía a savia fría y óxido. Arrow se detuvo. Un gruñido vibró en el aire. No era fuerte, no pretendía amenazar, sino advertir. Logan levantó la linterna y el haz de luz captó el destello de algo metálico a unos metros de distancia. Al principio, pensó que era un trozo de equipo viejo que habían dejado los guardabosques. Entonces, la luz se desplazó y la forma cambió. Una mano desnuda, flácida, colgando al viento. Su pulso se aceleró, se acercó, barriendo con el haz de luz hacia arriba. Dos cuerpos colgaban de las ramas más bajas de un cedro, con las cuerdas tensas y las botas medio enterradas en la nieve. El cabello plateado de la mujer se movía ligeramente con el viento. El hombre tenía la cabeza inclinada y la barba cubierta de escarcha. A Logan se le cortó la respiración. Había visto cadáveres antes, pero nunca tan quietos y que aún respiraran. «Dios mío», susurró. Dejó caer su mochila y pisó la nieve debajo de ellos. Las cuerdas estaban atadas en alto. Eran gruesas y ásperas, no del tipo que usaban los excursionistas. Alguien había querido que esto durara. Alargó la mano y presionó dos dedos contra la muñeca del anciano. Un calor débil, un pulso que luchaba bajo la piel pálida. El pecho de la mujer se movía superficialmente, el tipo de respiración que se produce justo antes de detenerse. Arrow dio vueltas, arañando la nieve, y luego se detuvo, con el hocico pegado al suelo. Logan siguió su mirada. Huellas, no de animales, sino de botas. Dos pares, pesadas y deliberadas, que se alejaban de la línea de cedros y desaparecían en la nieve. Se le encogió el pecho. No era la crueldad de la naturaleza, era obra de alguien. Volvió a mirar las cuerdas. El tiempo se agotaba rápidamente. Cogió su cuchillo y abrió la hoja con el pulgar. «Aguantad», murmuró, más para sí mismo que para ellos. La primera cuerda era gruesa y estaba rígida por el hielo. La cortó con cuidado para controlar la caída. El cuerpo del hombre se desplomó en sus brazos. Era sorprendentemente pesado. A pesar de la fragilidad que se adivinaba bajo el abrigo, Logan lo tumbó con cuidado, y la nieve crujió bajo su peso. El hombre tenía el rostro anguloso, las mejillas hundidas y una barba grisácea helada en la piel. Logan se quitó un guante y volvió a presionar la mano contra el cuello del hombre. El pulso era débil, ahora más débil. «Arrow, quédate cerca», ordenó en voz baja.
El perro ladró una vez, con el rabo rígido, escudriñando los árboles como si esperara que el bosque le respondiera. Logan se volvió hacia la segunda cuerda. La linterna se le resbaló de la chaqueta y cayó al suelo. La bombilla se rompió, el haz de luz se atenuó y luego se apagó, dejando solo el tembloroso resplandor de la linterna que colgaba arriba. La débil luz dorada se balanceaba con el viento, proyectando largas sombras fantasmales sobre la nieve. La miró, respirando rápidamente. La llama le recordó otra noche. No aquí, sino al otro lado del mundo. Estaba de vuelta en Afganistán, con arena en lugar de nieve. Su equipo se movía por un pueblo envuelto en la oscuridad. Una linterna, casi del mismo latón mate, parpadeaba en la distancia. Entonces también había ignorado su instinto. Se habían acercado. La explosión se produjo antes incluso de que la luz vacilara. Cuando el polvo se disipó, Roar había desaparecido y lo único que quedaba de la linterna era humo. Logan parpadeó con fuerza, obligando a su mente a borrar el recuerdo. La llama se balanceó de nuevo, luchando por resistir el viento. Por un segundo, pareció que iba a apagarse. Contuvo la respiración. Irracionalmente temía que si se apagaba, estas personas también desaparecerían. Extendió la mano y la estabilizó. El calor le quemaba los dedos enguantados. Esta vez no, murmuró. Cortó la segunda cuerda. La mujer cayó suavemente en sus brazos. Tenía la piel fría como la porcelana. Sus ojos, entreabiertos, se posaron en él, pero no enfocaban. Podía ver escarcha en sus pestañas, su aliento apenas visible. Sus labios se movieron, pero solo escapó un susurro, algo parecido a un nombre. Se inclinó hacia ella. No hables, ahora estás a salvo. La acostó junto al hombre y se quitó la chaqueta para cubrirlos a ambos. Sus ropas estaban húmedas y eran finas, no aptas para las noches en la montaña. Buscó la radio que llevaba en el cinturón. Solo se oía estática. La tormenta había interrumpido la señal. Tenía dos opciones: llevarlos a ambos al camión o buscar refugio cerca. Ninguna de las dos era fácil. No podía dejarlos allí. No podía arrastrarlos solo por la nieve tan profunda. Miró hacia la cresta. Se distinguía vagamente el contorno de algo construido por el hombre. Quizás un antiguo puesto de guardabosques, o quizás eran solo ilusiones. Arrow volvió a ladrar. Esta vez no era una advertencia, era para llamar la atención. El perro giró bruscamente la cabeza hacia el oeste, moviendo la nariz. Las huellas en la nieve conducían en esa dirección. Frescas, demasiado frescas. Logan se agachó y las estudió. La nieve aún no las había cubierto, lo que significaba que quien las había hecho no llevaba mucho tiempo fuera. Escudriñó la línea de árboles, con la linterna apagada, confiando en el parpadeante resplandor de las linternas. Nada se movía. Tragó saliva. El sabor metálico de la adrenalina le invadió la boca. Quienquiera que hubiera hecho esto, quizá aún estuviera observando. Arrow susurró. Mira hacia arriba. El perro estaba ahora junto a los dos cuerpos, en silencio, inmóvil, como si los protegiera de algo invisible. Logan sintió una extraña gratitud hacia el animal, una mezcla de respeto y dependencia. Volvió a examinar al anciano. Su pecho se elevó una vez, se detuvo y luego volvió a hacerlo más lentamente. Logan presionó dos dedos bajo la mandíbula, buscando el ritmo. El latido se entrecortó y luego se detuvo. Vamos. Logan siseó, inclinándose y comenzando las compresiones con una fuerza constante y mesurada. Sus manos se movían automáticamente. Su mente se debatía entre el control y el pánico. La mujer se movió a su lado, murmurando suavemente. Arrow jadeaba, caminando a su alrededor. Logan siguió contando en voz baja. 30 compresiones, 2 respiraciones, repetir. Después de la tercera ronda, el anciano jadeó, un sonido lo suficientemente agudo como para cortar el frío. Logan se congeló, luego lo acostó de lado. El hombre tosió débilmente, abriendo los ojos. La confusión se apoderó de su rostro, seguida del terror. Su voz se rompió a través de los labios agrietados. «Jimmy», dijo con voz ronca. Sus manos temblorosas se extendieron hacia el pecho de Logan,
agarrando la tela de su abrigo. Jimmy, has vuelto. Logan se quedó quieto, su aliento empañando el aire. El nombre le golpeó como una bala, no porque le perteneciera, sino por cómo fue pronunciado. No era reconocimiento, sino esperanza. La mujer también susurró, repitiéndolo como una plegaria. Jimmy, Jimmy. No los corrigió, no tenía sentido. En cambio, extendió la mano y les ajustó la chaqueta alrededor de los hombros. Descansen, dijo en voz baja. Van a estar bien. Por encima de ellos, la linterna se balanceaba con más fuerza con el viento que se levantaba. La llama se estiró y luego se curvó sobre sí misma. Logan miró hacia arriba, siguiendo la luz. La nieve comenzó a caer de nuevo, ahora con más intensidad, llenando las huellas y borrando la dirección. Arrow se quedó cerca, con la cola baja y el cuerpo tenso. Sus ojos ámbar captaron el último destello de la llama. El viento aullaba, pero debajo de él, Logan creyó oír algo más. Un eco lejano de risas, demasiado débil para ser real. Tal vez de su propia memoria, tal vez del bosque. En cualquier caso, le hizo temblar las manos al coger la linterna. Se volvió hacia el camino. La tormenta se había intensificado. El mundo se disolvía en gris y blanco. Miró a las dos frágiles figuras a su lado, la única prueba de que la misericordia no se había congelado por completo en el mundo. Detrás de él, la vieja linterna volvió a parpadear, su llama inclinándose bajo el aliento de la tormenta. Logan miró atrás una vez. Arrow gruñó en voz baja. Un escalofrío lo recorrió, no por el frío, sino por la certeza de que no estaban solos. Apretó con fuerza la linterna y se susurró a sí mismo. Vamos. Y cuando se volvió hacia la oscura línea de la carretera, la llama tembló violentamente, luchando por mantenerse viva. La carretera que conducía a la cresta había desaparecido por completo bajo la nieve. Logan Hayes avanzaba con dificultad, con los hombros encorvados y un leve dolor recorriendo sus brazos por llevar el frágil peso de Walter. Evelyn Finch caminaba a su lado, agarrando la linterna como si fuera su corazón. La anciana respiraba con dificultad, en ráfagas cortas y superficiales, cada exhalación visible como un humo frágil. Arrow se mantenía cerca de ella, con su pelaje negro y marrón ahora cubierto de escarcha, moviéndose en pequeños círculos para proteger su perímetro. El bosque se había oscurecido y la tormenta era ahora más un sonido que una presencia, un gruñido largo y grave que no cesaba. La memoria de Logan trazaba el mapa de la pendiente de años atrás. El sendero serpenteaba hacia el este, hacia un puesto de vigilancia contra incendios que había sido desmantelado después de que una tormenta se llevara el techo. Una vez había entrenado allí. Ejercicios de supervivencia, extracción en clima frío, antes de que la guerra sustituyera el ejercicio por la realidad. Ahora sus botas encontraban el contorno enterrado del mismo camino, y cada paso traía consigo fantasmas. Cuando la estructura finalmente apareció, era peor de lo que recordaba. Una choza de una sola habitación inclinada contra el viento, con tablas grises y astilladas. El techo de hojalata tenía 3 agujeros. No quedaba ningún cristal en los marcos de las ventanas, solo bordes irregulares como dientes rotos. Aún así, era algo. Empujó la puerta deformada. La nieve cayó del alero en una suave avalancha. Dentro el aire estaba viciado por el humo viejo y el polvo de pino. Una estufa oxidada se achicaba en un rincón, muerta hacía tiempo. Unas cuantas cajas y una silla podrida estaban esparcidas por el suelo. Logan dejó a Walter en una esterilla que había sobrado de una excursión de caza y luego ayudó a Evelyn a entrar. La tenue luz de la linterna hacía que todo pareciera más pequeño, como si la cabaña solo existiera dentro del círculo de su resplandor. «Siéntese aquí, señora», dijo en voz baja. Su voz tenía el tono tranquilo que usaban los soldados cuando el pánico estaba en un suspiro. Evelyn obedeció, con las manos enguantadas temblando mientras intentaba conservar el calor. La cabeza de Walter se inclinó hacia un lado. Logan se arrodilló y le tomó el pulso con 2 dedos. El pulso era débil, pero estaba ahí. Se quitó el abrigo, se lo puso a Walter sobre los hombros y empezó a frotarle las manos para devolverle la vida al anciano. Arrow se movía inquieto cerca de la puerta,
con las fosas nasales dilatadas. Logan también percibió el olor, débil, metálico, humano. Las huellas que habían pasado aún no habían sido cubiertas, y quienquiera que las hubiera dejado podría no estar lejos. Primero necesitaba refugio, luego seguridad. Rebuscó en su mochila y encontró unas mantas de emergencia, un rollo de gasas y su cuchillo de campo. Rasgó las gasas en tiras para vendar las muñecas de Evelyn, donde la cuerda había dejado marcas profundas. Su piel era pálida y frágil, marcada por los moretones de las ataduras. Mientras trabajaba, algo le llamó la atención, un brillo apagado en su clavícula. Llevaba una cadena debajo del abrigo. Dudó antes de levantar el borde de su bufanda. Allí colgaba una pequeña etiqueta rectangular, desgastada y oscurecida por el paso del tiempo. Sargento W. Finch, 1968. El nombre estaba grabado en profundidad. Las letras aún se veían claras. Se quedó paralizado. Era el mismo año en que su padre había servido, la misma guerra que había moldeado a los hombres que le precedieron. Evelyn notó su mirada. Sus ojos, suaves e inciertos, se posaron en la etiqueta. De Jimmy, susurró. Nunca se la quitaba. La guardamos. Logan asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. Estuvo en Vietnam. Tercera Infantería, dijo ella con voz apenas audible. Enviaron la placa a casa en una caja. Walter le construyó un monumento cerca del bosque de cedros. Vamos todos los inviernos. Sus palabras se desvanecieron en el silencio. La linterna silbaba suavemente. Logan volvió a mirar la placa. Sargento W. Finch. La coincidencia le dolió. La guerra tenía un cruel sentido de la simetría. Volvió a centrar su atención en Walter. El anciano se movió ligeramente, murmurando tonterías con los labios agrietados. Logan sacó un cantimplora de su cinturón y vertió un chorrito de agua tibia entre ellos. Walter tragó saliva, luego tosió débilmente y abrió los ojos parpadeando. ¿Dónde?, preguntó con voz ronca. Estás a salvo, dijo Logan. Estamos en un antiguo puesto de guardabosques. Necesitas descansar. Walter entrecerró los ojos, enfocando el rostro que tenía encima. Tú eres el soldado, murmuró, con una voz que flotaba entre el presente y hacía 50 años. Has vuelto. Logan no respondió. Ajustó la manta y se alejó, dejando que las palabras quedaran donde debían, entre el recuerdo y el delirio. Arrow resopló una vez y se giró bruscamente hacia la pared del fondo. El cuerpo del perro se tensó y su cola quedó en posición horizontal. Logan siguió la dirección, con el haz de la linterna barriendo las grietas entre las tablas. La nieve se filtraba por los huecos, fina como el polvo. Más allá, solo había oscuridad. Pero en el viento había un ritmo, el débil eco de algo que no pertenecía a la naturaleza. Se acercó a la puerta y levantó la luz. Nada. Sin embargo, la sensación persistía. Un zumbido bajo sus costillas, el instinto de un soldado que nunca se retiraba. A kilómetros de distancia, en la línea de árboles, dos hombres caminaban con dificultad por la nieve con rifles al hombro. El mayor cojeaba, arrastrando ligeramente la bota derecha. Troy Mercer, de 45 años, llevaba una parca manchada de grasa y una barba negra recortada salpicada de canas. Tenía el rostro anguloso, de esos que parecen esculpidos por la mala suerte. Una larga cicatriz le recorría el cuello, recuerdo de un tiroteo que debería haberle matado años atrás. En su día había servido junto a Logan, no bajo la bandera de la Marina, sino como contratista privado en Afganistán. Habían compartido arena, sangre y traición. Detrás de él caminaba Reed, 10 años más joven, de hombros estrechos y la piel manchada por el frío. Había sido cazador antes de convertirse en algo menos disciplinado, un furtivo que cambiaba pieles de alce por dinero. Reed tenía la nariz roja y los ojos vidriosos por la adrenalina y el frío. No deberíamos haberlos dejado colgados, murmuró. Eso es asesinato, Troy. Troy encendió un cigarrillo, cuya brasa brilló brevemente contra el viento. De todos modos estaban muertos. La tormenta habría hecho el resto. Reed pateó la nieve, inquieto. ¿Y si alguien veía la luz? Troy exhaló. El humo se desvaneció al instante. No hay nadie aquí fuera. Pero,
Incluso mientras lo decía, apretó la mandíbula porque, en algún lugar detrás del viento, le pareció oír el ladrido de un perro, agudo, lejano, entrenado. Su mente recordó un nombre que no había pronunciado en años. Logan Hayes, susurró. El pensamiento le golpeó como acero frío. El hombre al que había dejado sangrando en el desierto, ahora caminaba por estos bosques. Reed lo miró. ¿Qué? Nada, dijo Troy. Terminemos esto. Empezaron a subir por la cresta, siguiendo sus propias huellas. De vuelta en la cabaña, Logan estaba reparando la puerta con un trozo de cuerda vieja, atándola para protegerla del viento. Había sacado una lona de las cajas y la había colgado sobre la ventana rota, convirtiendo la corriente de aire en un susurro. El aire del interior se volvió más cálido, lleno del sonido del tarareo de Evelyn. Una melodía débil y desafinada que alguna vez pudo haber sido una canción de cuna. «Arrow», dijo Logan. «Vigila la cresta». El perro se acercó a la puerta, levantando la nariz, con el aliento humeando en el frío. Logan se agachó cerca de la estufa, rompiendo una caja para obtener leña. Sus manos se movían automáticamente, memoria muscular de 1000 ejercicios de supervivencia. Las chispas encendieron una pequeña llama que se elevaba a través de las grietas del viejo metal. Durante unos segundos, se sintió casi como la paz. Evelyn dormitaba contra la pared, con Walter respirando superficialmente a su lado. Entonces se oyó un sonido, agudo e inconfundible. Un disparo. Atravesó el bosque como un crujido de hielo, resonando entre las laderas. Logan se quedó paralizado. Arrow levantó la cabeza bruscamente, con las orejas rígidas. Le siguió otro disparo, más corto, deliberado. No era una caza, era una señal. Evelyn se movió y abrió los ojos. ¿Es un trueno? No, respondió Logan en voz baja. Se acercó a la puerta, con la linterna en la mano. La tormenta había amainado y las nubes se desgarraban en rayas grises. En algún lugar más allá de los árboles, vio un destello, breve, metálico. Arrow gruñó bajo, un rugido que vibró a través de las tablas del suelo. Logan apretó con fuerza la linterna, cuya luz temblaba contra su palma. El pasado había llegado a la montaña. El viento arañaba la vieja cabaña a través de cada grieta de sus paredes. Arrastraba nieve y suaves corrientes de aire que se derretían contra el calor apagado de la estufa de leña. Aún no había amanecido, pero una tenue luz gris se filtraba por las rendijas, pintando la habitación de tenues tonos azules. Logan Hayes estaba sentado contra la pared del fondo, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en la llama moribunda de la estufa. Su cuerpo estaba inmóvil, pero su mente llevaba horas sin dormir. A su lado Arrow yacía acurrucado en un círculo apretado, con el hocico enterrado bajo la cola, el pelaje húmedo por el hielo derretido. El costado del pastor alemán subía y bajaba rítmicamente, y sus orejas se movían con cada gemido del viento. Walter Finch fue el primero en despertarse. El rostro del anciano era pálido, la piel fina como el papel y estirada sobre huesos que parecían demasiado frágiles para sostener su cuerpo. Su barba se había descongelado y se había convertido en una maraña plateada, y sus manos temblaban incluso en reposo. Entre las palmas, aún sostenía la linterna de latón abollada que Logan había cortado del cedro. La mecha estaba ennegrecida, el cristal estaba agrietado, pero Walter la sostenía como si contuviera algo vivo. No miró a Logan cuando habló, con voz áspera como la grava. Ella solía encenderla todas las noches, dijo en voz baja, cuando Jimmy estaba en el extranjero. Decía que si la luz seguía encendida, él volvería a casa. Logan no respondió de inmediato. Las palabras aterrizaron en ese pesado espacio entre la compasión y el dolor. Había oído variaciones de ellas en otras voces, madres esperando a sus hijos, soldados esperando a sus compañeros. Algunas luces permanecían encendidas toda la noche, pero la mayoría no cambiaban el resultado. Evelyn yacía en el catre cerca de la pared, envuelta en capas de mantas. Su respiración era lenta, pero ahora era constante. Cuando abrió los ojos estaban nublados, no solo por el cansancio, sino por algo más profundo, una neblina que difuminaba el tiempo. Sonrió levemente cuando vio a Logan sentado junto a la estufa. «Jimmy», susurró,
Has vuelto. Las palabras le golpearon como una corriente fría. Apartó la mirada, frotándose la cicatriz de la muñeca. Un hábito que no sabía que tenía hasta momentos como este. Soy Logan, señora, dijo con suavidad. Ha pasado una noche muy dura. Debería descansar. Pero la mente de Evelyn ya estaba en otra parte. Sus ojos brillaban con lágrimas. No sintió que se cayera. Siempre volvías cubierto de barro, murmuró con una suave risa. Tu padre odiaba ese uniforme. Decía que te hacía parecer demasiado mayor, pero tú estabas muy orgulloso. Su voz se desvaneció, volviendo a sumirse en el silencio. Logan sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se dijo a sí mismo que no era nada personal, que su confusión era una enfermedad, no algo intencionado. Sin embargo, cuando ella hablaba, despertaba algo en él. El recuerdo de Roar, su amigo, su hermano, llamándolo a través del humo el día de la explosión. «¡Sal de ahí, Hayes!», había gritado Roar, con la sangre corriéndole por la cara y la mano extendiéndose a través del polvo. «Si uno de nosotros lo consigue, que valga la pena». Entonces el fuego consumió el aire y todo quedó en silencio. Las manos de Walter temblaban con más fuerza. La linterna traqueteaba suavemente entre sus dedos. «Olvida cosas», dijo, con una voz apenas audible. «Nombres, caras, pero sus manos recuerdan dónde está todo en la cocina de su casa. Sigue poniendo 2 platos cada mañana. Sigue tarareando ese viejo himno que odia». Sonrió con tristeza, con la mirada fija en la llama. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente se rinde. Logan no dijo nada. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando a través del hueco de la lona. La tormenta se había calmado y el bosque exterior había adquirido esa extraña quietud que solo sigue a la violencia. Podía ver la pendiente que descendía hacia el arroyo helado, el débil rastro de sus huellas ahora medio enterradas. El mundo parecía tranquilo, pero él sabía que no era así. Siempre lo sabía. Arrow se levantó y se estiró, haciendo crujir ligeramente sus articulaciones. El perro sacudió el pelaje, salpicando el suelo con nieve derretida, y luego se acercó a Evelyn, bajando la cabeza para olfatearle la mano. Ella sonrió al sentir su contacto y extendió débilmente la mano para rascarle detrás de la oreja. «Buen chico», susurró. «Has crecido». Arrow movió la cola una vez, lenta e insegura. Se quedó a su lado después de eso, mirando de vez en cuando hacia la puerta, sintiendo algo que sus compañeros humanos no podían percibir. Afuera, el viento cambió, no más fuerte, pero más pesado, como si llevara peso en lugar de aire. Logan se tensó. Los años de entrenamiento no desaparecieron, ni siquiera en paz. Sus músculos reconocieron el ritmo del peligro antes que sus pensamientos. Buscó la pistola en su cinturón, una vieja Beretta que guardaba más por costumbre que por necesidad, y comprobó el cargador que aún estaba lleno. Detrás de él, la voz de Walter rompió el silencio. «Eres un soldado», dijo, no preguntando, sino afirmando. Logan asintió una vez. Lo era. Walter entrecerró los ojos. «Aún te comportas como tal. La forma en que escuchas, la forma en que te mueves cuando cambia el viento». Logan casi sonrió. «Viejos hábitos. Hábitos como esos mantienen vivos a los hombres», dijo Walter, «hasta que dejan de hacerlo». La mirada del anciano volvió a la linterna y su pulgar rozó el borde del cristal agrietado. «Jimmy nunca volvió a casa», dijo, «pero mantuve esta luz encendida de todos modos. Es una tontería». «Lo sé». Ella pensó que él la seguiría. Logan lo observó, sintiendo cómo se ampliaba esa vieja fractura en su pecho. «Quizás lo hizo», dijo en voz baja. La habitación volvió a quedar en silencio. La estufa crepitaba suavemente. Evelyn comenzó a tararear una melodía. Baja, incierta, pero familiar. El tipo de canción sobre la que los soldados solían escribir en sus cartas a casa. Logan se apoyó contra la pared y cerró los ojos. El sonido lo transportó a otro lugar. Soñó con arena y humo. Estaba agachado detrás de un muro de ruido, con el olor a pólvora impregnando sus pulmones. Roar estaba a unos metros de distancia, gritando algo por encima del ruido. La misma frase que había oído cientos de veces en su memoria.
Tú elegiste vivir, Logan, así que vive por algo. El sueño se retorció y el fuego se desvaneció en la nieve. Los rostros se convirtieron en fantasmas. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado de color. La llama de la estufa se había apagado, dejando solo un tenue resplandor. Pero otra luz había ocupado su lugar. Fuera de la ventana, al otro lado de la ladera, algo brillaba débilmente en la oscuridad. Una linterna. No era de ellos. La llama era demasiado brillante, demasiado constante. Logan se quedó paralizado. Por un momento pensó que podría ser un reflejo. Entonces Arrow levantó la cabeza, con las orejas erguidas, y un rugido sordo se formó en su pecho. Walter notó el sonido y levantó la vista. ¿Qué es? Logan no respondió. Se acercó a la ventana y levantó la lona unos centímetros. La luz era real. Colgaba a mitad de la cresta opuesta, balanceándose ligeramente, demasiado deliberadamente como para ser el viento. Miró a la pareja de ancianos. Evelyn se había vuelto a dormir, con la mano apoyada en la espalda de Arrow. Walter también había cerrado los ojos. La linterna seguía apretada contra su pecho. Logan volvió a mirar por la ventana. La nueva luz parpadeó una vez, no al azar, sino a intervalos regulares. 3 destellos cortos, luego una pausa y de nuevo una señal. Logan apretó la mandíbula. Bajó la lona y apagó la llama que quedaba en la estufa hasta que la cabaña quedó a oscuras. Arrow se arrastró a su lado y se acurrucó contra él. Susurró, casi para sí mismo, «Eso no es un rescate». Afuera, la linterna desconocida se balanceó una vez más, brillante y paciente, esperando a un hombre que sabía que no debía esperar. La noche se había agudizado en silencio, el tipo de silencio que hace que cada sonido parezca una confesión. La cabaña yacía agazapada en la oscuridad, con las ventanas cubiertas. Su único latido era el débil crepitar de una brasa moribunda. Logan Hayes estaba sentado cerca de la puerta, con una rodilla doblada y el frío acero de sus prismáticos presionado contra la frente. Las lentes captaron un destello lejano, 2 siluetas moviéndose a través de la nieve. No eran fantasmas. Podía ver la pesada verja, la forma en que la nieve salpicaba con cada paso, los rifles colgados que brillaban bajo la luz de la linterna. Troy Mercer y el joven que lo acompañaba aún estaban a media milla de distancia, pero se acercaban rápidamente. Logan estudió sus movimientos. El mayor caminaba como un soldado que había olvidado cómo confiar en sus piernas. Deliberado, en ángulo, siempre escaneando. El más joven le seguía detrás, demasiado cerca, demasiado inseguro. Logan no necesitaba ver sus caras para conocer la dinámica. El depredador y el seguidor arrastrando la debilidad detrás de él. Bajó los prismáticos y se recostó contra la pared, con el aliento empañando el aire. Arrow estaba a su lado, con la cabeza inclinada y los ojos ámbar brillando en la oscuridad. El pelaje del pastor alemán relucía a la tenue luz de la linterna. Cada músculo bajo su pelaje estaba tenso como un arco tensado. «Vienen», susurró Logan. Las orejas de Arrow se movieron. Al otro lado de la habitación, Walter Finch estaba ahora sentado erguido, con los ojos hundidos, pero alerta. Sus delgadas manos descansaban sobre la linterna abollada que tenía en el regazo, la misma que había agarrado desde el cedro. «¿Quién viene?», preguntó. Logan dudó. «No es ayuda». Evelyn se movió al oír el sonido, su frágil voz temblando desde el catre. «Entonces deberíamos escondernos». Logan asintió. «Ese es el plan». Extendió un mapa aproximado en el suelo, un contorno descolorido del terreno en cascada que había memorizado años atrás. «Hay un estrecho barranco detrás de la cresta», dijo. «Conduce hacia la antigua carretera de servicio. Si conseguimos atravesarlo antes del amanecer, estaremos a salvo». Walter frunció el ceño. «¿Crees que podremos caminar tan lejos?» Logan los miró, 2 cuerpos que apenas conservaban el calor, el peso de los años tirando de sus huesos. Esbozó una media sonrisa. «He visto a Marines arrastrarse más lejos por peores motivos. Nos las arreglaremos». Arrow soltó un ladrido bajo y se dirigió hacia la puerta. Logan siguió su mirada hacia la rendija de la ventana. La luz de la linterna en la cresta opuesta se había apagado.
Han apagado la luz, murmuró, lo que significa que están lo suficientemente cerca como para ver la nuestra. Empezó a hacer las maletas rápidamente. Agua, gasas, cerillas y la pequeña pistola que esperaba no volver a usar. Sus movimientos eran controlados, ensayados, incluso con miedo. Se movía como alguien entrenado para calcular la siguiente respiración. Walter cogió la linterna. «Toma esto», dijo. Logan negó con la cabeza. «Demasiado brillante, nos delatará». Pero el anciano la agarró con más fuerza. Entonces, ¿qué sentido tiene llevar luz si nos escondemos de ella? Logan se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire más tiempo del que debían. No respondió. En cambio, miró a Evelyn, que se había esforzado por sentarse erguida. Su rostro estaba pálido como la nieve, pero sus ojos, de un suave azul grisáceo, transmitían algo agudo bajo la niebla del recuerdo. A veces, dijo, con voz débil pero firme, Dios nos envía el miedo para demostrarnos que seguimos vivos. Quizás la luz no es para ver, sino para ser vistos. Logan exhaló lentamente, sintiendo un cambio profundo en su pecho. Entonces asegurémonos de que las personas adecuadas la vean, dijo. Se volvió hacia Arrow. «Guíanos». Salieron por la parte trasera y el frío los golpeó al instante. La nieve era profunda pero suave, amortiguando sus pasos. El cielo se había despejado lo suficiente como para revelar un rayo de luz de luna que atravesaba los restos de la tormenta. Logan guiaba a Evelyn con un brazo, con Walter siguiéndoles de cerca. La vieja linterna se atenuó hasta convertirse en un tenue resplandor. Arrow trotaba delante, deteniéndose de vez en cuando para tantear el viento. Su pelaje se erizó una vez y Logan se quedó paralizado. A su izquierda, un leve movimiento entre los árboles. Un par de ojos brillantes reflejaban la débil luz de la linterna. Luego otro y otro. Lobos. Permanecían medio ocultos entre los árboles, en silencio, pero observando, con sus cuerpos como humo gris contra la nieve. El gruñido de Arrow se hizo más profundo, bajo y constante. Logan susurró, «Tranquilo, chico». Evelyn se quedó mirando, paralizada. «Son hermosos», murmuró. «No están aquí para hacernos daño». Walter apretó con fuerza la linterna. «¿Cómo lo sabes?» Ella sonrió levemente, con la respiración temblorosa. «Porque ellos también tienen miedo». El lobo más grande dio un paso adelante, con el aliento visible, los ojos reflejando el resplandor de la linterna como pequeños soles. Durante un largo momento, el bosque contuvo la respiración. Luego, lentamente, el animal se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Los demás lo siguieron en silencio. Logan exhaló profundamente. Los lobos simplemente le habían recordado que aún existían leyes más antiguas que las suyas, leyes que ni siquiera los asesinos podían romper. Siguieron avanzando hasta llegar al borde del barranco, donde la nieve caía en oleadas de niebla. El camino era estrecho, cortado por la erosión y las raíces. «Iremos de uno en uno», dijo Logan. Él fue el primero, probando el terreno, con Arrow siguiéndole de cerca. Las patas del perro eran silenciosas, su cuerpo bajo, una sombra viviente en la pálida luz. A mitad de camino, un sonido atravesó el viento. Un disparo, luego otro. No eran aleatorios, estaban cerca. Logan empujó a los demás detrás de una roca, con el corazón latiéndole con fuerza. Reconoció el patrón. 2 cortos, uno largo. El mismo ritmo que la linterna intermitente de antes. Troy Mercer estaba haciendo señales. Abajo, en el valle, una figura observaba a través de la mira de un rifle. El rostro de Troy era fantasmal a la luz de la luna. La cicatriz a lo largo de su cuello se veía blanca contra su barba. «Los está moviendo», dijo con voz plana. Reed se ajustó los guantes nerviosamente. «¿No podemos irnos? Hace mucho frío, tío». Troy no respondió. Sus pálidos ojos estaban fijos en la cresta. «¿Has oído hablar de Logan Hayes?» Reed negó con la cabeza. La boca de Troy se torció en algo parecido a una sonrisa. «Él es la razón por la que sigo respirando y la razón por la que desearía no hacerlo». Reed frunció el ceño. «¿Y qué? Esto es personal. Se podría decir que sí». Troy se giró y volvió a mirar por la mira.
Una vez me dejó sangrando. Es hora de devolverle el favor. Pero antes de que pudiera apuntar, el bosque se llenó de ruido. Aullidos lejanos resonaban sobre la cresta. Reed se estremeció. ¡Lobos! Troy apretó la mandíbula. No, eso es lo que nos espera a todos. De vuelta en el barranco, Logan condujo al grupo hasta el fondo del valle. Respiraba con dificultad, con el pecho ardiendo por el frío y los recuerdos. Arrow se mantuvo cerca, mirando hacia atrás cada pocos segundos. La pareja de ancianos les seguía en silencio, con la linterna balanceándose suavemente entre ellos como un sol frágil. Se detuvieron cerca de un tronco caído para descansar. El aire era más limpio allí, y las estrellas se veían por encima de las nubes que se iban disipando. Por un momento, la montaña volvió a parecer casi tranquila. Entonces, débil pero inconfundible, se oyó otro sonido, una nota larga y hueca que flotaba en el aire. Una bocina. Logan se volvió hacia el valle, conteniendo la respiración. Esta vez no era la llamada del enemigo. Era algo más grave, con eco, mecánico. Una bocina de coche, tal vez llevada por el viento. Evelyn levantó la vista. ¿Lo oyes? Él asintió. Podría ser alguien del pueblo. Walter exhaló temblorosamente. O podrían ser ellos. Logan no dijo nada. Miró fijamente la tenue luz que parpadeaba en el valle, demasiado lejana para saber si era la salvación o una trampa. Apretó la mandíbula y puso la mano sobre la cabeza de Arrow. Si es ayuda, susurró, dejemos que nos encuentre primero. El viento se levantó, llevando el eco de aquel cuerno lejano a través de los árboles helados. Logan cerró los ojos y rezó la primera oración que había pronunciado desde el desierto. No por la victoria, ni por el perdón, sino por la luz, que aún pudiera significar algo. La nieve se había convertido en una tranquila llovizna de escarcha, cada copo flotando perezosamente a través de la pálida luz de la mañana. La montaña había vuelto a quedarse quieta, como si los estuviera viendo pasar. Logan Hayes avanzaba con dificultad, hundiéndose profundamente con cada paso, su aliento visible en ráfagas bruscas. Detrás de él, Walter y Evelyn Finch le seguían lentamente, con sus linternas balanceándose entre ellos como un corazón que late. La luz proyectaba sombras largas y temblorosas que se deslizaban sobre la nieve a medida que avanzaban. Arrow trotaba cerca de los talones de Logan, cojeando ligeramente por el cansancio. Su pelaje, antes liso y negro, ahora estaba enmarañado con nieve y manchado de sangre en su pata derecha. Era el tipo de herida que no le impedía caminar, pero que le susurraba dolor cada vez que daba un paso. El sendero descendía hacia un estrecho desfiladero donde un viejo puente de madera cruzaba el barranco. Logan se detuvo cuando lo vio. La estructura era antigua. Las tablas estaban deformadas, las cuerdas que lo sostenían colgaban y faltaba la mitad de las tablas en el extremo más alejado. Debajo, un río medio congelado se agitaba débilmente, rompiendo el hielo con gemidos lentos y agotados. Probó la primera tabla con la bota. Gimió, pero aguantó. Tendremos que cruzar de uno en uno, dijo, sin movimientos bruscos. Quedaos cerca de mí. Walter asintió, agarrando la linterna con ambas manos. Evelyn se ajustó la bufanda alrededor del cuello. Respiraba con dificultad, pero sus ojos mostraban una extraña calma, como si, después de todo lo que había pasado, el miedo se hubiera convertido en algo que podía mirar sin pestañear. Logan ató una cuerda a un trineo que habían improvisado con ramas caídas. Era la única forma de transportar los suministros y las mantas que mantenían con vida a los pinzones durante la noche. Lo arrastró detrás de él, dando cada paso con cuidado, probando cada tabla con su peso. El puente se balanceaba bajo la tensión y las cuerdas crujían en señal de protesta. A mitad de camino, el viento se intensificó y atravesó el desfiladero con un silbido. ¡Sigue caminando!, gritó Logan por encima del viento. Evelyn se quedó paralizada, con la mano agarrada a la barandilla. No puedo. Sí que puedes. Mírame. Solo a mí, dijo Logan. Su voz se suavizó. La orden se convirtió en consuelo. Ella levantó la vista, con los ojos llenos de recuerdos y confianza. Entonces volvió a moverse. El puente se tambaleó. En algún lugar debajo de ellos, el hielo se rompió,
resonando como un trueno en el valle. Logan se giró justo a tiempo para ver cómo la parte trasera del puente comenzaba a ceder. Walter tropezó y la linterna se balanceó violentamente. La cuerda que unía el trineo a la cintura de Logan se tensó y luego se deshilachó con un fuerte crujido. ¡Agárrate!, rugió Logan, lanzándose hacia atrás. El trineo se volcó, derramando mantas al viento. Evelyn resbaló cuando la tabla bajo ella se astilló. Arrow saltó sin dudar, arañando la madera con las garras y hincando los dientes en la tela rasgada de su abrigo. Todo su cuerpo se tensó, los músculos temblando mientras la sujetaba para evitar la caída. ¡Arrow!, gritó Logan, lanzándose hacia adelante y agarrando el brazo de Evelyn justo cuando la tabla cedía por completo. Por un momento, el tiempo se detuvo. Los tres quedaron suspendidos allí. Una respiración, un latido entre el cielo y el hielo. Entonces, la cuerda se rompió. El cuerpo de Arrow se balanceó con el impulso, sus patas traseras arañando el aire mientras se apoyaba contra el borde del puente. Logan se lanzó, rodeando con el brazo la cintura de Evelyn y arrastrándola hacia arriba con un rugido que le desgarró la garganta. El trineo y todo lo que había en él desaparecieron en el barranco. El sonido del impacto contra el hielo resonó sin cesar. Evelyn se derrumbó sobre las tablas, jadeando. Walter se dejó caer a su lado, con el rostro ceniciento. Arrow permaneció inmóvil durante un segundo y luego intentó ponerse de pie. Su pata derecha estaba torcida de forma extraña y sangraba por donde la madera le había desgarrado la carne. Gimió suavemente, pero se negó a tumbarse. Logan le puso una mano en el costado. Tranquilo, chico, tranquilo. La adrenalina se rompió como el cristal. El cuerpo de Logan temblaba, no por el frío, sino por el torrente de todo lo que había mantenido enterrado. Miedo, culpa, ternura. Le dolía la garganta mientras forzaba las palabras. No te atrevas a dejarme. Arrow levantó la vista, jadeando, con los ojos ámbar entrecerrados pero firmes. No era el dolor lo que los definía. Era lealtad, tranquila e inquebrantable. Por primera vez en años, Logan gritó. No con ira, no con autoridad, sino con amor impotente. Un sonido crudo que atravesó el viento y se esparció por el valle. Evelyn, aún temblando, le agarró del brazo. Me salvó, susurró. Logan asintió, incapaz de hablar. Arrancó un trozo de tela de su abrigo y vendó la pata de Arrow, con las manos temblorosas. El viejo soldado había curado 1000 heridas en combate, pero ninguna tan importante como esta. A partir de entonces, avanzaron lentamente. El puente detrás de ellos se hundió, un fantasma de su antigua fortaleza. Cuando llegaron a tierra firme, el cielo se había oscurecido de nuevo, y las nubes volvían como una marea agotada. Walter ayudó a Evelyn a sentarse contra un tronco caído. Volvió a encender la linterna, protegiéndola del viento. Su luz parpadeaba débilmente, pero se mantenía. Muy abajo, el río susurraba contra el hielo, llevándose los fragmentos de lo que habían perdido. Abajo, en el valle, la tormenta se había calmado lo suficiente como para que la carretera volviera a mostrar sus bordes. La camioneta policial de Ellie Cooper avanzaba lentamente entre los montones de nieve, con los faros tallando túneles dorados en la blancura. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. Tenía 29 años, era alta y de hombros anchos. Llevaba el pelo castaño recogido en una trenza desordenada que se había deshecho hacía horas. Su chaqueta de uniforme era demasiado ligera para el aire de la montaña, pero ella no notaba el frío. Su rostro redondo, con pecas esparcidas como rayos de sol antiguos, estaba marcado por el cansancio y la preocupación. En el asiento del copiloto había una fotografía doblada. Sus padres en su juventud, sonriendo en el porche, con el brazo de su padre alrededor de su madre y un niño pequeño entre ellos. Jimmy Finch, el hermano al que nunca conoció, pero cuyo nombre se pronunciaba como una plegaria. La radio crepitaba, con estática y voces lejanas, y luego volvía el silencio. «Maldita sea», murmuró Ellie. Vamos, los faros de su coche iluminaron algo delante. Un destello enterrado en la nieve. Frenó, salió del coche y se arrodilló. Era una linterna, de latón viejo,
abollada, del mismo tipo que su madre solía encender cada noche en el porche. Ellie limpió la nieve del cristal y apareció un tenue destello en el interior. Imposible, pero ahí estaba. Sintió calor bajo el guante, como si la linterna recordara la mano que una vez la había sostenido. Las lágrimas le picaban en los ojos. De acuerdo, susurró. Si sigues encendida, yo seguiré buscando. Siguió el tenue resplandor por el camino forestal, con los faros rebotando detrás de ella como fantasmas leales. La tormenta se intensificó de nuevo, pero ella no se detuvo. Algo la esperaba más adelante. Podía sentirlo. La misma atracción que la había llevado a todas las cosas perdidas que había intentado salvar. De vuelta en la montaña, el viento volvió a arreciar. Logan se arrodilló junto a Arrow, con los dedos presionando suavemente el pecho del perro. Sentía cómo cada respiración se hacía más superficial. Evelyn juntó las manos y rezó en silencio, con los labios temblorosos. Walter inclinó la cabeza y se llevó la linterna al pecho. «No te vayas», susurró Logan con voz quebrada. «Ya casi hemos llegado». La luz de la linterna de Walter titubeó una vez y luego se estabilizó, como si la llama también hubiera recuperado el aliento. Entonces, débil y lejana, otra luz apareció a través de la nieve. Se balanceaba rítmicamente, cada vez más brillante, cada vez más cerca. Logan levantó la cabeza y entrecerró los ojos. No eran los cazadores. No era el pasado. En algún lugar más abajo, el motor de un coche rugía débilmente contra la ladera de la montaña. Arrow se movió y movió las orejas una vez. Logan exhaló una risa entrecortada. «Aguanta, amigo», murmuró. «Quizá alguien todavía cree en la luz». La nieve volvió a arremolinarse, pero esta vez no parecía cruel. Parecía como si la propia montaña respirara con ellos. Y a través de la tormenta, la luz que se acercaba seguía llegando. La tormenta no había pasado del todo, pero se había cansado. La nieve caía ahora suavemente, como cenizas después de un largo incendio, suave y silenciosa. Logan Hayes se sentó en el frío hueco entre dos rocas, con las rodillas enterradas en la nieve y las manos presionadas contra el costado de Arrow, cuya respiración era irregular. La pata del perro estaba vendada con capas de tela rasgada, empapada y oscura donde la herida aún sangraba. Su pelaje negro y marrón se pegaba a su cuerpo en mechones húmedos, y cada vez que exhalaba se elevaba un ligero vapor. La cara de Logan estaba manchada de nieve derretida y suciedad, con la mandíbula apretada por un dolor que no necesitaba palabras. Un leve estruendo rompió el silencio. No era un trueno, sino un motor esforzándose contra la pendiente. Logan levantó la cabeza de golpe. Entrecerró los ojos a través de la cortina de nieve. Los faros, pálidos y fantasmales, parpadeaban entre los árboles, desapareciendo y reapareciendo a medida que la carretera curvaba. Walter Finch se movió a su lado, agarrando la linterna de latón que nunca se había apagado del todo. La llama temblaba en su cristal, desafiando al viento. Evelyn estaba sentada, apoyada contra el tronco de un árbol, con la respiración superficial pero constante, envuelta en su bufanda como en un capullo. «Alguien viene», dijo Logan. Su voz estaba ronca, agrietada por el frío. Walter levantó la vista con una especie de asombro, como si la idea en sí misma fuera un milagro demasiado frágil para decirlo en voz alta. «¿Crees que es ella?», preguntó en voz baja. «¿Quién?». «Nuestra hija». Logan no respondió. No era necesario. En algún lugar, bajo el ruido de la tormenta, lo oyó. El débil sonido de una bocina. Cauteloso pero cercano. Arrow se movió, con una oreja temblando y la cola golpeando débilmente la nieve. Logan apoyó la frente en los perros y susurró. «Aguanta, chico, ayuda aquí». Momentos después, el vehículo emergió a través de la blanca ventisca. Era un todoterreno de la policía, con las ruedas medio enterradas en el banco de nieve. La puerta del conductor se abrió y salió una figura envuelta en una pesada parca y con una bufanda que le cubría la boca. Se movía con urgencia, con las botas crujiendo en la nieve y el haz de luz de una linterna atravesando la niebla. «Mamá, papá», gritó una voz.
la voz de una mujer que temblaba por los bordes. Walter intentó ponerse de pie, pero vaciló y la linterna se balanceó violentamente. Logan lo agarró por el hombro y lo estabilizó. «Estamos aquí», gritó. El haz de luz se volvió hacia ellos, iluminando la escena. El perro herido, la pareja de ancianos y el hombre que no encajaba, pero que de alguna manera parecía haber formado siempre parte de esta montaña. Ellie Cooper bajó lentamente la linterna con la respiración entrecortada. Su cabello, castaño salpicado de nieve, se había soltado de la trenza y se le pegaba a las mejillas. Su rostro estaba pálido por el frío y el agotamiento, pero sus ojos, agudos, verdes y llenos de incredulidad, se fijaron primero en sus padres. «¡Papá! ¡Mamá!». Se tambaleó hacia adelante y se arrodilló en la nieve junto a ellos. Los ojos de Evelyn se abrieron al oír su voz. Por un instante, la confusión nubló su expresión. Luego, como una luz que se abre paso a través de la niebla, floreció el reconocimiento. «Ellie», susurró. «Sí, mamá». Las lágrimas se congelaron en las pestañas de Ellie. Estoy aquí mismo». Evelyn extendió las manos temblorosas. Ellie las cogió y se las llevó a la cara. Walter se inclinó, con las manos temblorosas. «Pensábamos», comenzó a decir, pero no pudo terminar. Ellie sonrió entre lágrimas. «Sé que ahora todo ha terminado». Detrás de ellos, Logan recogió en silencio su mochila y sus herramientas, dejando espacio a la familia. Se movía con la silenciosa eficiencia de alguien que había pasado demasiado tiempo reparando lo que otros habían roto. Arrancó una tira de gasa nueva de su botiquín y volvió a vendar la pata de Arrow, murmurando entre dientes, como si recitara una oración en la que no creía del todo. Evelyn se fijó en él y sus ojos se suavizaron. «Él nos salvó, Ellie. Él y ese perro». Ellie lo miró y entonces lo vio de verdad. El hombre que tenía delante era robusto, de unos 30 y tantos años, alto pero delgado por los años de esfuerzo. Llevaba la barba recortada pero áspera, con canas en la barbilla. Su chaqueta de uniforme, de camuflaje azul marino descolorido, se le pegaba al cuerpo como un recuerdo. Sus ojos, pálidos, atormentados, pero amables, se encontraron con los de ella por un momento, y ella vio el cansancio silencioso de alguien que había librado demasiadas guerras invisibles. «Gracias», dijo ella simplemente. Logan asintió levemente con la cabeza. «Metámoslos en la camioneta antes de que vuelva a bajar la temperatura». Levantó primero a Walter y lo guió suavemente hacia el todoterreno. Ellie ayudó a Evelyn a ponerse de pie y le envolvió los hombros con su abrigo. Arrow cojeaba detrás de ellos, dejando pequeñas manchas rojas en la nieve. Logan cogió al perro sin dudarlo y lo llevó en brazos como si fuera un niño. Cuando llegaron al vehículo, Ellie abrió la puerta trasera. El calor de la calefacción se derramó, empañando el aire. Se movieron en silencio, un silencio que no era de vacío, sino de un alivio demasiado grande como para expresarlo con palabras. Walter se acomodó en el asiento trasero, abrazando a Evelyn. Ella apretaba la vieja linterna contra su pecho, cuya luz parpadeaba contra el cristal de la ventana. Arrow yacía en el suelo junto a las botas de Logan, con los ojos entrecerrados y una respiración superficial pero constante. Durante un largo rato, nadie habló. El único sonido era el del viento rozando el coche, el débil zumbido de la calefacción y el ocasional crujido del hielo en la distancia. Ellie rompió finalmente el silencio. «Hay una clínica a 20 metros. Si la carretera está abierta, podemos llegar». Logan asintió, apretó las manos sobre el volante, con los nudillos pálidos. «Lo conseguiremos», dijo simplemente. Empezaron a avanzar, el todoterreno avanzando lentamente por la nieve como un animal obstinado que se niega a detenerse. Afuera, la tormenta amainó lentamente, revelando el gris pálido del amanecer que se extendía sobre las cimas. El bosque parecía exhalar, con las ramas combadas y la nieve cayendo suavemente al suelo. Por el espejo retrovisor, Logan vio a los pinzones en el asiento trasero. Walter tenía la cabeza apoyada en el hombro de Evelyn. Ella sostenía la linterna cerca de la ventana y su luz se reflejaba débilmente en el cristal, mezclándose con los faros que iluminaban el camino.
Dos luces, una vieja y otra nueva, parpadeando juntas al unísono. La imagen le tocó algo muy profundo. Apartó la mirada rápidamente y volvió a fijarla en la carretera. Muy atrás, en la ladera sobre el barranco, Troy Mercer y Reed salieron de entre los árboles. Se detuvieron al ver las luces traseras rojas en la distancia, serpenteando lentamente montaña abajo. Reed se estremeció y se frotó los brazos. Se acabó, dijo. Vámonos. Troy no se movió. Su rostro, demacrado y pálido bajo la barba, era indescifrable. Exhaló por la nariz, observando cómo se desvanecía la luz. ¿Oyes eso?, murmuró. Reed frunció el ceño. ¿Qué? Los lobos, dijo Troy en voz baja. Efectivamente, unos aullidos débiles resonaban desde la cresta. Largos, bajos, lúgubres. El sonido se propagaba entre los árboles como un juicio. Los ojos de Troy se desplazaron hacia abajo, captando un destello en la nieve. Una de sus linternas, que se había caído antes, yacía medio enterrada. La llama del interior parpadeó una vez y luego se apagó. La miró fijamente durante un largo momento antes de apartar la vista. Desaparecieron en el bosque, dejando solo huellas que el viento borró rápidamente. De vuelta en la carretera de montaña, Ellie conducía con cuidado, con la mirada fija al frente. La nieve se había suavizado y se había convertido en una niebla que se arremolinaba alrededor de los faros. Logan se sentó en silencio a su lado, con la mirada fija en el reflejo de Arrow en el espejo lateral. El pecho del perro subía y bajaba ahora con regularidad. La voz de Evelyn llegó débilmente desde el asiento trasero. «Estás muy callado, soldado», dijo. Logan se giró ligeramente y la miró a los ojos en el espejo. «Solo estoy cansado, señora». Ella sonrió, débil pero radiante. «Mi hijo es muy bueno y... Mi hijo murió en una guerra lejana. Durante años recé para que Dios lo trajera de vuelta a casa. Esta noche ha enviado a otra persona». Logan tragó saliva con dificultad, con un nudo en la garganta. No se atrevía a hablar. La carretera curvaba y los primeros rayos del amanecer se colaban por el parabrisas, bañando sus rostros con un pálido color dorado. El resplandor de la linterna brillaba en el reflejo, como si saludara al sol. Por primera vez en años, Logan no apartó la mirada de la luz. Habían pasado 3 días desde la noche en que las linternas se encontraron en la nieve. La tormenta había quedado en el recuerdo, dejando al pueblo envuelto en un silencio que parecía casi sagrado. Logan Hayes se encontraba todavía allí, un hombre que nunca se quedaba en ningún sitio más tiempo del necesario, ahora reparando vallas y remendando el porche del viejo Finch como si fuera su deber. El pueblo, enclavado entre colinas blancas y pinos helados, era tan pequeño que todo el mundo sabía cuándo se quedaba un forastero. Sin embargo, nadie hacía preguntas, quizás porque veían el uniforme bajo su abrigo, o quizás porque el dolor reconocía a los suyos. Arrow yacía junto a los escalones del porche, con la pata vendada descansando sobre una vieja manta de lana. El pastor alemán había comenzado a curarse, aunque seguía cojeando, un silencioso recordatorio de lo que había hecho. Sus ojos seguían cada movimiento de Logan, tranquilos y firmes, un reflejo de la moderación de su amo. Dentro de la casa de los Finch, el calor se acumulaba como una plegaria. Evelyn estaba sentada junto a la ventana, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de encaje sobre su pálido rostro. Las profundas arrugas de su piel parecían ahora más suaves, moldeadas más por la paz que por el dolor. Walter estaba sentado cerca de ella, encorvado sobre la mesa. Un bolígrafo temblaba en su mano. La carta que estaba escribiendo le había llevado toda la mañana. Sus dedos, delgados y nudosos, agarraban el bolígrafo como si fuera lo último que le unía al mundo. El papel contenía palabras lentas y deliberadas, al soldado que trajo de vuelta la luz. Hizo una pausa y miró hacia el porche donde trabajaba Logan. «Evelyn», murmuró, «¿cómo se agradece a un hombre que lleva consigo fantasmas?» Evelyn sonrió levemente. «No se agradece, Walter. Se le recuerda que todavía está entre los vivos». Afuera, la camioneta de Ellie Cooper entró en el camino de entrada, con los neumáticos crujiendo sobre la nieve derretida. Salió con su uniforme, con una bufanda floja alrededor del cuello.
El viento levantaba mechones de su cabello castaño mientras llevaba una bolsa de comestibles al porche. «Arreglas las cosas más rápido que nuestro manitas», dijo, sonriendo a Logan. Él se encogió de hombros. Memoria muscular. Ella se apoyó en la barandilla y lo observó clavar una tabla suelta en su sitio. «Podrías quedarte un tiempo, ¿sabes? El pueblo es tranquilo y la gente aquí no habla mucho del pasado». «Ese es el problema», respondió Logan, con un tono más suave que sus palabras. Ellie lo estudió. La leve cicatriz que le recorría la mandíbula, la tranquilidad cansada detrás de sus ojos, la forma en que miraba al horizonte, como si estuviera esperando que algo desapareciera. «¿Crees que el silencio cura?», dijo ella. «No lo hace, solo espera a que dejes de fingir». Logan no respondió. En cambio, se arrodilló junto a Arrow y revisó el vendaje del perro. El gesto fue su respuesta. Atención en lugar de conversación. Esa noche, el aire volvió a ser como cristal, claro y tranquilo. La nieve brillaba débilmente bajo la linterna que colgaba del porche. Logan se sentó solo en el muelle junto al lago helado, con su reflejo ondulando en la fina capa de hielo derretido. Arrow yacía a su lado, con la cabeza apoyada en su rodilla. Los sonidos del mundo eran débiles, el viento lejano, el agua moviéndose, el leve crujir de la madera vieja. Oyó pasos detrás de él. Ellie se acercó, con sus botas crujiendo suavemente. Le entregó una taza de café, cuyo vapor se elevaba como el humo de una vela. «Están durmiendo», dijo. Papá terminó su carta. Logan tomó la taza y asintió con la cabeza. «Es un hombre fuerte. Se está muriendo», respondió Ellie en voz baja. «Él lo sabe, pero dijo que se siente en paz por primera vez en años». Logan miró hacia el horizonte. «Tiene algo que la mayoría de nosotros perdemos, un propósito». Ella sonrió sentándose a su lado. «Hablas como un hombre que ha perdido el suyo». Él no lo negó. La guerra se lleva muchas cosas. El ruido nunca desaparece. Solo aprendes a convivir con él. Durante un rato, se quedaron sentados en silencio, contemplando el tenue resplandor de las estrellas sobre el lago. Entonces, a través del reflejo, Logan lo vio. Un suave resplandor en la superficie del agua que temblaba suavemente. Se giró. El porche de la casa de los Finch estaba débilmente iluminado por la vieja linterna de latón, la misma que Walter había llevado consigo durante la tormenta. Alguien la había vuelto a encender. Evelyn, tal vez, o quizá la luz simplemente había decidido volver a brillar. Ellie siguió su mirada. «Esa luz», susurró, «solía significar que alguien había desaparecido. Mi madre la mantenía encendida todas las noches por mi hermano. Yo la odiaba. Pensaba que la mantenía atrapada en el dolor». Logan escuchó. El lago reflejaba tanto el resplandor de la linterna como el pálido halo de la luna, fusionándose en un brillo constante. «Pero ahora», dijo Ellie en voz baja, «creo que ya no se trata de una pérdida, se trata del regreso». Logan posó la mano sobre la cabeza de Arrow. El perro suspiró y se acurrucó contra él. «Quizá», dijo Logan tras una larga pausa. «Son ambas cosas. Quizá el regreso solo signifique algo por lo que perdemos». Ellie asintió. «Quizá por eso sigues aquí». Entonces la miró. La miró de verdad. Sus ojos eran verdes, grises, del mismo color que el cielo antes de nevar. Fijos y sinceros. No sabía qué decir, así que no dijo nada. El viento había amainado por completo. Incluso los árboles parecían contener la respiración. Dentro, Walter se movió en su silla. La carta terminada estaba doblada cuidadosamente sobre la mesa, junto a la lámpara parpadeante. Sus párpados se agitaron y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Susurró algo que Evelyn no pudo oír bien, pero adivinó lo que era. «Gracias por traerlo a casa». En el porche, la llama de la linterna de latón bailaba sin cesar, sin que le afectara el frío de la noche. El lago reflejaba su luz, convirtiendo una frágil luz en 1000 estrellas temblorosas. Logan se levantó lentamente, sacudiéndose la nieve del abrigo. Miró la linterna, la casa, la carretera que salía del pueblo. Por una vez, no sabía dónde pertenecía, y eso no le asustaba. Arrow se puso de pie, favoreciendo su pata herida,
y empujó la mano de su amo. Logan sonrió levemente. Sí, chico, murmuró. Quizás nos quedemos otra noche. Detrás de ellos, Ellie se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, mirándolo como si entendiera la decisión antes que él. La tormenta ha pasado, dijo. Logan giró ligeramente la cabeza. Sí, respondió él, mirando el reflejo de la linterna en el agua y la luz que aún permanecía allí. El viento, que había azotado la ciudad durante días, finalmente se detuvo, preguntándose por qué. El silencio que siguió no era vacío, era paz. A veces los milagros no llegan con truenos ni relámpagos. Llegan silenciosamente en forma de un soldado que da la vuelta en su camión o una linterna que se niega a apagarse. En un mundo en el que tantos corazones se enfrían, Dios sigue susurrando a través de las llamas más pequeñas, recordándonos que el amor, la misericordia y la esperanza pueden sobrevivir incluso a las tormentas más largas. Quizás eso es lo que realmente es la fe. No creer que el camino será fácil, sino confiar en que la luz nos encontrará cuando ya no podamos encontrarla nosotros mismos. Si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien que necesite volver a creer. Deja un comentario a continuación. Dinos desde dónde la estás viendo. Y no olvides suscribirte para recibir más historias que mantengan viva la luz. Que Dios te bendiga a ti y a todas las almas que aún buscan calor en Él.